vamos a estar hablando de la importancia de los dones espirituales. La importancia de los dones espirituales. Queremos predicar con el título: los dones que Dios te ha dado, usarlo eficientemente para su gloria. Un servidor debe de estar capacitado, y eso es lo que hace nuestro Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, entre los años 53 y 55 de nuestra era, desde Éfeso, donde se encontraba detenido, preso, arrestado, él le escribe a los hermanos de Corinto y le dice de la manera siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Es el mismo Espíritu quien da estos dones. Y vaya usted a ver que esto lo da ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y son dones espirituales no porque la persona que lo posee es espiritual, porque muchas veces hay entre nosotros personas que no llegan al estándar de espiritualidad, sin embargo tienen dones espirituales porque quien lo da se llama el Espíritu Santo de Dios y no nosotros. Sin embargo, cuando nosotros estamos viendo la sabiduría de Dios en operación, vamos a encontrar que Dios, por su gracia y por su amor, nos da a nosotros dones. Y es interesante ver la palabra que se usa para don, y es la palabra carisma, que significa un regalo, un don, un favor inmerecido. Aquí es que radica la grandeza de Dios, que nosotros no merecíamos en modo alguno tener este privilegio de portar los dones de Dios, pero la gracia de Dios que se ha derramado sobre nosotros es abundante para darnos sin reproche. Bien, cuando el apóstol Pablo le escribe a estos hermanos, bien saben ustedes que la iglesia de Corinto estaba atravesando por una situación muy difícil, tema de inmoralidad sexual, y aparte de esto habían personas que creían que los dones que poseían eran superiores a los demás. Y esta es la ventaja que ofrece el Evangelio a la raza humana, que aquí todos somos iguales. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Dios. Fuimos bautizados con un mismo Espíritu, y es nuestro Señor Salvador Jesucristo, uno solo. Y por eso es que aquí no hay diferencia si tú eres judío, si tú eres gentil, si tú eres negro como yo, o si es blanquito como aquella. Aquí todos somos iguales, porque el Evangelio se extiende de manera horizontal, no vertical, para que se genere una especie de penthouse en donde haya que pedir permiso para asistir o visitar a alguien. El único alto, el único altísimo, el único sublime se llama Jehová Dios de los ejércitos, y a Él merecemos dar la gloria. Esta comunidad tenía este gran problema, y algunos decían: oye, yo soy de Apolos. Otros decían: hey, un momento, yo soy del megapóstol al que se le apareció Jesús un día que iba camino a Damasco, del apóstol Pablo.
No, un momento. ¿Vosotros sabéis de quién soy yo? Yo soy de Pedro, de Cefas, ese que agarró y estaba en la transfiguración, ese mismo que le dijo: oye, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A quien se le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y otros decían: ok, júntense ustedes tres, lo de Cefas, lo de Apolos y lo de Pablo. Júntense los tres. ¿Saben qué? Yo soy de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo sabía lo que se estaba manejando y lo que estaba sucediendo allí, y le dice: hey, un momento, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A él debe ser la gloria por los siglos de los siglos. Aquí hay un único Señor y solo nosotros somos los siervos. Ahora, cuando el apóstol Pablo usa esta metáfora acerca de los dones, es con la finalidad de hacernos saber que nosotros somos un solo cuerpo, y como cuerpo la mano debe de dolerse del pie. Hace unos días estaba atravesando por un dolor que me salió un uñero en el dedo grande, y eso me estaba lastimando bastante, a tal punto que para laborar tenía que usar sandalia a pie abierto, y mi corazón le dolía lo que le estaba sucediendo por allá abajo a mi pie. Y ¿sabes qué? Mi mente se puso en consonancia con el resto de mi cuerpo y dijo: ¿sabes qué? Debe de ir al dispensario médico y debe chequearte. Apuesto que los ojos no se hicieron de la vista gorda y dijeron: oye, el pie que se fuña. ¿Sabes por qué? Porque es un cuerpo, y nosotros somos hermanitos. Se debe de doler cuando alguien atraviesa por una situación difícil. Fijaos, entre nosotros había una hermana que falleció recientemente, el año pasado, y me dolió, como ustedes no se imaginan, la muerte de esa señora. Me caló profundo, porque cuando una persona es humilde y se da a querer, fácilmente uno hace empatía, y esa mecánica de funcionamiento entre tú y yo, eso se concreta rápidamente. Creo que nosotros debemos de dolernos más los unos a los otros, y creo que sí, nosotros oramos e hicimos lo que humanamente debíamos hacer, pero particularmente César Paula cree: yo hago mea culpa, yo en mi caso debía hacer más. Esfuérzate y esforcémonos por nuestra ciudad, dijo un hombre grande en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Yo voy a cumplir con mi parte, y allá Dios con lo que haga. Hermano, lo que atravesaba esta iglesia en Corinto era que no importa lo que sucediera, a mí no me importaba lo que le sucediera a fulanito. Y esa mentalidad nos trae de una vez en automático a Caín, que Dios, sabiendo que debían de ser unos chicos dulces, amigables, tratables entre ellos, sucedió algo y Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Efectivamente, por eso te estoy preguntando, porque tú eres guarda de tu hermano, y nosotros debemos como cuerpo guardar nuestras espaldas. ¿Sabe por qué? Porque somos hermanos, somos hijos de Dios, y eso Dios lo ha de tomar en cuenta, porque no es que nosotros andemos detrás del hermano, pero sí, si usted puede guardar la falta de su hermano, guárdela. No estoy hablando de componenda y que si alguien está haciendo algo malo, vamos a encubrirlo. No me refiero a eso, sino que delante de mí no se puede hablar mal
de mi hermano. Delante de mí no se puede criticar a mi hermano. Ok, que tiene una falta, vamos a unirnos. Por eso dice el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Oiga esto: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que tú también seas tentado y caiga exactamente en lo mismo que cayó ese hermano. La misericordia que debemos nosotros prestar. Y esta gente que va, si el máster por favor me ayuda allí con el capítulo 12 de Primera a los Corintios, versículo 4 y 5, que dice de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, el apóstol Pablo lo que está procurando es la unidad entre nosotros los hermanos. Ahí es que radica este asunto de los dones, de que nosotros debemos comportarnos como está sujeto a llamarnos, como hermanito, y no hacernos de la vista gorda cuando un hermano atraviesa por una situación difícil. Mire, como técnico que me ha tocado trabajar en los últimos años, la ingeniería electromecánica es terrible, y los médicos comparan el carro con un cuerpo, y los ingenieros mecánicos comparan el carro con un cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando su vehículo tiene un desperfecto en la transmisión, ¿sabe lo que el ingeniero pensó? Mira, cuando tú tengas 60% de tu capacidad y tú veas problemas, pues entonces tú vas a disminuir la potencia, porque si tú como motor tienes esa potencia y se la transmite la transmisión, estando mala, ¿sabe lo que va a suceder? La va a terminar de reventar. Y el ingeniero, sabiendo que hay personas que no le gusta acatar las órdenes, la programó que cuando hay ese problema, por más que tú quieras acelerar, no te permitirá el motor, o sea, la computadora que gobierna el motor, que tú aceleres. Sí, para que no lo dañes. Te permite solamente ir a un centro de servicios para que tú resuelvas el problema, y después que resuelve el problema, el motor te va a brindar el 100% de su potencia. ¿Sabe por qué? Porque si él envía todo ese torque teniendo problema, la transmisión la va a dañar. Y como ahora está en óptima condición, él puede dar el 100% de su torque para que usted suba a Manabao, a Jumunuco y ande toda esta montaña aquí en Jarabacoa. Pero eso es de manera sincronizada. Y nosotros somos un cuerpo. ¿Y qué hacemos nosotros? Exactamente lo mismo. Somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo nosotros tenemos la responsabilidad, y creo que en el mejor de los casos la obligación de comportarnos como miembro, porque como bien señala el apóstol Pablo, no todos son oídos. ¿Acaso son todos oídos? No. ¿Se imagina que ahora todos fuéramos oídos? Ok, estamos escuchando. Y ahorita cuando nos toque cenar, ¿cómo vamos a saborear los alimentos? ¿Con el oído? Claro que no. Claro que no. ¿Sabes por qué? Porque cada miembro tiene su función. Por eso hay 5 sentidos. Ve. Y esos 5 sentidos se reparten las actividades que hay en el cuerpo. Fíjese que el oído escucha, la boca mastica, habla, gesticula y hace una serie de cosas, pero no todo es boca, no todo es pie. Asimismo, no todo
van a ser pastores. No todos van a ser evangelistas, porque entonces ¿dónde se quedará el misionero? ¿Dónde se quedará el que da el consejo? ¿Dónde se quedará el que hace el servicio? Fíjese y véalo de esta manera. Si en una sala de cirugía un neurocirujano le toca hacer una cirugía, mire, de esas que son terribles, a una gente que haya que ponerle platino, el neurocirujano, ese está en la meca allá arriba, porque es quien va a intervenir a la persona. Y lo vemos así, como la meca. El importante es el neurocirujano, porque va a abrir la cabeza. Ahora bien, si el neurocirujano encuentra que la sala no está bien climatizada, no está debidamente limpia, ¿cree usted que él va a abrirle la cabeza a esa persona en esa condición? Mire, usted de aquí, creo que pocos son médicos, si hay uno aquí entre nosotros, pero fíjese, el sentido común le dice a usted que no se debe hacer o llevar a cabo esa operación. Ahora, la persona que limpia, la que tiene en su haber el ornato, para muchos tal vez no sea importante, porque es un simple barrendero, es la persona que le pasa el pañito. Y este muchacho no merece la pena, porque aquí está el neurocirujano. Sin embargo, sin ese barrendero, sin ese limpiador, el neurocirujano que está en la meca, según nosotros, no puede llevar a cabo la operación que le va a salvar la vida a ese paciente. Pero así como es importante el neurocirujano que estudió 12 años de entrada en la universidad, es tan importante el barrendero, aunque no haya estudiado, porque de él depende la higiene que debe de haber en ese quirófano, en esa sala de cirugía. Por eso todos nosotros aquí somos importantes, y somos importantes no porque en sí seamos importantes, sino porque la importancia nos la ha otorgado nuestro Señor Jesucristo al derramar su preciosa sangre sobre nosotros. Y nunca jamás nosotros vamos a llegar a ser ese hombre perfecto, el cual nos han vendido un sueño de que sí, usted debe ser perfecto. Y la Biblia dice en Mateo 12:48, mas vosotros sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero no está hablando de una infalibilidad, porque lo infalible pertenece única y exclusivamente a Dios. Dios es el único que no falla, porque el fallo le anda huyendo a Dios, la maldad le sale huyendo a Dios, el pecado está a kilómetros de Dios, porque es que su esencia, lo que él en sí, no le permite al pecado, a la maldad, a la transgresión acercarse a él. Y eso es lo que sucede. Miren, cuando nosotros vemos, y si el máster otra vez me puede ayudar, en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 7, Romanos capítulo 12, versículos 4 al 7, dice de la manera siguiente. Ya ustedes lo tienen allí primero que yo, y dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servicio. O el de enseñanza, en la enseñanza. Así es que debe hacerse este asunto, porque no es que fulanito lo hace bien y yo lo hago mal. No, no se trata de esto, sino que al ser un cuerpo, uno se beneficia de lo que hace el otro. Otro ejemplo, fíjense cómo está aquí la consola que está emitiendo ese aire agradable, que tiene la temperatura ahora mismo en 24 grados.
está contenta porque está con nosotros. Ahora, hay un compresor allí afuera que está aguantando la inclemencia del tiempo. Mucho calor, un calor abrasivo hay allí. Y el compresor no está diciendo, lamentándose, vaya, mira cómo está la señora Consola con los humanos allí, brindándole ese airecito fresco. Y yo aquí, muriéndome de este calor. ¿Sabes por qué no lo dice? ¿Sabes por qué? Porque Él fue diseñado para soportar la inclemencia del tiempo. Y la consola fue diseñada para estar aquí entre nosotros, abrigadita, acurrucada con nosotros. Ahora, si nosotros hiciésemos el cambio tentativamente, ¿cómo funcionaría? La consola allá afuera, aguantando la inclemencia del tiempo, y el compresor aquí, porque yo debía de estar aquí también. ¿Cree usted que funcionaría? Las gomas que soportan el peso del vehículo y que toda la mugre, la goma no dicen, wow, yo debía hacer el volante y que el conductor me abrazara y me abrigara. ¿Sabe por qué? Porque la goma se goza de que el volante esté en compañía, en coinonía con el propietario del vehículo. Hermano, ¿estamos entendiendo lo que esto significa? Que cuando un hermano Dios lo esté usando, que la gracia de Dios se está derramando en ese hermano, no lo envidiemos. No lo envidiemos. ¿Sabes por qué? Porque ese es un hermano, ese es un miembro del cuerpo, y él fue diseñado para ese momento, para ese tiempo, y la gracia de Dios fue derramada sobre él para llevar a cabo esa obra en ese momento adecuado. Llegará el momento en el que tú también estarás recibiendo de esa gracia y estará haciéndolo bien. ¿Te gustaría que te envidien y que la gente, ay, pero mira, y qué es lo que se cree él, qué es lo que se cree ella, y esto y aquello? No, porque somos miembros los unos de los otros y nosotros debemos de gozarnos. Un señor me dijo una vez, César, la mano no se siente mal cuando los pies se ponen un zapato nuevo. Wow. Como dice el pastor Kenny, me voló la cabeza eso. Mire que con qué sencillez me dijo él que nosotros asimismo debemos hacer, gozarnos cuando un hermano compra un vehículo. Wow, qué bien, que Dios le bendiga, y gozarte de corazón con que ese hermano esté disfrutando de esa bendición de Dios. ¿Me entiende? Cuando el hermano está enseñando, cuando el hermano está predicando, cuando está haciendo una que otra actividad, ¿qué debe de hacer? Gozarte con tu hermano, porque es un miembro del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que en esta noche seguiré siendo enfático, que somos miembros los unos de los otros y que una mano lava la otra. No es como la pintura Domastur, que tenía un lema que decía, Domastur, son tan buenas que basta con una mano. Pero eso en teoría. En la realidad, hacerlo con una mano es un poquito difícil. No imposible, pero un poco difícil. Entonces, el Señor usa el apóstol Pablo para que hoy, en pleno siglo XXI, en 2024, la iglesia de Dios de Jarabacoa, más que entender, sino que confirme, porque todos sabemos esto. Esto que yo estoy hablando no es nuevo. Esta es una doctrina tan vieja como el Nuevo Testamento, que por eso era que los hermanos vivían una vida tan triunfante en el Nuevo Testamento, en la era del primer siglo. ¿Por qué? Porque lo que tenía uno no era de sí propio, sino que él lo tenía como para el hermano, porque habían visto la enseñanza
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma, está en consonancia con lo que le dijo a los hermanos de Corinto. Porque este mensaje es para lo de Corinto, para lo de Tesalónica, para lo de Galacia, para lo de Éfeso. Es para todo el mundo este mensaje, incluyendo a los dominicanos. Es para todo los tiempos, para toda la época, que este mensaje va a resonar y a resonar. Mire lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay varias cosas aquí en este pasaje bíblico. Lo primero es que conforme al don, la gracia, el favor que usted nunca jamás se imaginó que iba a recibir, conforme a esa gracia, usted debe de ministrar. Y la palabra aquí, ministro, es de bastante importancia y valía. Aunque hay una cierta discrepancia en el origen de la palabra ministro, pero un ministro, el origen viene de aquellas personas, los esclavos que usaban los romanos, y lo ponían en el fondo de la embarcación a remar y a remar. Eso eran los ministros que tenían que remar para que la embarcación llegara a puerto seguro. Y esta palabra los europeos la tuvieron en cuenta y la tomaron, la asumieron, y de ahí es que se le dice el primer ministro y luego nosotros, que nos gusta copiar y copiamos eso, bueno, es un pecado llamarle a un funcionario. Es ministro, pero ellos no saben la implicación que tiene la palabra ministro, que es servidor, servicio. Pablo era un ministro de Jesucristo porque servía a los hermanos. Hoy día nosotros somos ministros porque debemos servirnos los unos a los otros y no ver quién es quién, sino servir, porque a eso fuimos nosotros llamados, a servir. Hermanos, buenos administradores de este evangelio, dando por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. Es que no había dinero. Mira, Jeff Bezos no tiene dinero para esto. Elon Musk tampoco tiene dinero. Mark Zuckerberg tampoco tiene dinero. Los Emiratos Árabes Unidos no tienen dinero para comprar esta salvación. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como esta? No hay precio para comprar. Esta salvación fue comprada a precio de sangre, pero no una sangre cualquiera, de que o positivo o negativo. La sangre del Cordero de Dios, que esa verdaderamente sí quita el pecado del mundo. Al servir a nuestros hermanos, jamás cuando ostentamos un don, debemos hacerlo con la finalidad de atraer la gloria, el reconocimiento hacia mi persona, porque eso está contraindicado bíblicamente hablando. De hecho, nosotros los seres humanos no fuimos diseñados para recibir gloria alguna. Por eso dijo Jesucristo: yo honra, gloria de los hombres no recibo. Porque él en su condición de hombre sabía que toda la gloria era dirigida como un espejo que le proyectan una luz y él la manda a otro sitio, la redirige. Esa gloria no puede ser para nosotros, porque Jesús, nuestro modelo, nuestro Señor, ¿sabe lo que hacía? Jesús procuraba siempre
que la gloria se la dieran a su Padre. Y hoy día nosotros, todo lo que hacemos debemos de hacerlo con la finalidad de que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Ya sea que comamos, bebamos, vistamos, trabajemos, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, para que nuestro Señor Jesucristo sea solamente glorificado y no nosotros a nosotros mismos, porque prados suyos somos. Y nosotros no nos gobernamos, somos siervos y nunca jamás perderemos nuestra capacidad de siervo. Eso es lo bueno. Así como somos príncipe y no perdemos esa condición de príncipe porque somos hijos del rey, asimismo no perdemos nuestra condición de siervo porque siempre seremos siervo del rey. Eso debe de quedar bastante claro. Entonces, nunca jamás, hermano, trate de buscar gloria a través de un don, de un talento, de una habilidad, de una destreza que Dios te ha dado, porque eso es sumamente peligroso. Me gusta, me fascina los dibujos animados, los muñequitos cristianos, y en una oportunidad estaba viendo unos muñequitos de Elías y Eliseo, y la palabra que le dijo Elías a Eliseo: nunca jamás reciba recompensa por los milagros que tú haces. Él es quien te da la capacidad para hacerlo. Por tanto, toda la gloria debe de ser para Él y nada más que para Él, porque por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por tanto, a Él sea la gloria en la iglesia de Jarabacoa. Y no debe de haber otra cosa que no sea glorificar el nombre de Dios. Cuando Michael Schumacher, ese gran piloto de Fórmula 1, que no valía de que Montoya, no valía Barrichello, ese hombre nadie le sacaba la cabeza. Montoya, que a veces un poquito se extralimitaba, pero jamás. Cuando Michael Schumacher terminaba una carrera que ganaba un gran premio, ¿sabes qué? Al el carro que él manejaba, que él pilotaba, nunca jamás le hicieron una entrevista. ¿Por qué nunca le hicieron la entrevista al carro, al monoplaza, al bólido? ¿Por qué? Porque el monoplaza era el vehículo en el que se desplazaba Michael Schumacher. Y la entrevista, la champán, quien la tomaba era Michael Schumacher, y cuando le adornaban con esa corona griega, todo el reconocimiento era para Michael Schumacher, y el carro estaba por allá arruinado, de hecho, a ser reemplazado, porque los vehículos, los carros de Fórmula 1 corren una sola vez, y una vez que corrieron son desechados. Cuando hacemos algo, el crédito es para Dios. Nosotros debemos escondernos tras bambalinas y ver y gozarnos viendo al Rey, recibiendo la gloria, recibiendo el poder, recibiendo el honor, porque esa es nuestra gloria, ver a Dios ser glorificado entre nosotros. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Que nunca buscó ser aplaudido, nunca buscó ser reconocido, porque Jesucristo lo que procuró siempre, que su Padre se llevara todo el crédito para su Padre. Mira, cuando tú hagas aquello que estás llamado a hacer, considérate un siervo inútil. Y alguien dirá, siervo inútil. Mira, en el contexto en el que Jesucristo da esta enseñanza, no es para que tú seas o te sientas inútil, porque esa no es la dinámica de Jesús, sino más bien que no crea que tú eres el actor principal de la película
a quien hay que guardarle una suite en Hard Rock y traerle fruta exótica y toalla y jacuzzi y todo. No se trata de esto. Sino más bien que aquí quien tiene todo el crédito se llama nuestro Señor. Y la condición que tú debes de tener es de esta, como decía Séneca, el crédito que tú debes de tener es haberlo hecho. Esa es tu gloria, haberlo hecho. Lo hice, esa fue mi gloria. La satisfacción del deber cumplido, esa es mi gloria. Que lo hice y yo estaba llamado para hacerlo, como un político a quien hay que poner en los periódicos y pancarta. El alcalde aquí, cuando está haciendo una reparación, él pone un cartelón, fulano de tal trabajando. Pero chicos, para eso fue que yo te elegí a través del voto directo. Tú no tienes que estar poniendo pancarta, porque para eso se te paga un buen honorario. ¿Me entiendes? Y eso es lo que nosotros en última instancia debemos hacer. Que nada de lo que nosotros hagamos sea para nosotros mismos. Que si canto, yo no voy a estar modulando y haciendo esto y lo otro para que la gente sepa que yo me la traigo, y que yo esto, y que si estoy haciendo X o tal o Y cosa. No se trata de nosotros. No se trata de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo no se hizo acompañar de nadie para subir al Gólgota. Los ladrones que estaban allí, Jesús lo encontró allí, pero no fue que ellos lo acompañaron. Jesús fue solito. Y aún aquel que le ayudó, Jesús no lo llamó para que lo ayudara, sino que él iba pasando por ahí. Y los romanos, los soldados, le dijeron: hey, tú venga, ayúdele al Señor. Y él se lo merecía, porque él no hizo daño, él hizo bien. Fue el santo entre los santos, el bueno haciéndole favores a lo malo, el justo muriendo por los injustos, el rico haciéndose pobre. Se merece que lo ayuden. Entonces, ¿qué decir tocante a esto? Imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se humilló entre nosotros e hizo lo que el menor de los siervos le tocaba hacer. ¿Sabe por qué? Porque en el siglo primero y aún antes de, cuando un caminante llegaba a una casa, eso era un alto honor. Pero ¿sabe quién era que tenía que lavar los pies? No cualquier siervo, porque en una casa hay siervos que son mayordomos, que tú no lo vas a poner a hacer esa actividad denigrante. Era el siervo de ínfima categoría que le tocaba hacer esa labor. Entonces, Jesús, siendo el grande, el alto, el Rey de Reyes, a quien los cielos de los cielos no pueden contener, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el eterno y soberano, el Rey de Sión, el lirio de los valles, el gran yo soy, se humilló entre nosotros e hizo lo que a continuación vamos a hacer. Se ciñó una toalla y comenzó a hacer lo que le tocaba hacer a los siervos. No al señor de la casa, no al mayordomo, sino al menor de los siervos.
Porque cuando tengo que hacerlo a un joven a quien yo le doblo la edad, eso me hace ver que yo no soy el Señor acá, que yo no soy el importante. El importante ahora, en el orden jerárquico, ¿quién es? ¿Él o yo? Es Él, porque yo le estoy lavando los pies. Y a pesar de ser mayor que Él, yo estoy haciendo este acto para que César Paula no crea que Él es la gran cosa. Esto es lo que nosotros, como miembros los unos de los otros, debemos de hacer.